A ver, chicos, el tema del día de hoy es en física, el tema de análisis dimensional y de vectores, ¿no? Ya, acá tengo Uy, acá está. Ahora sí, vamos a cerrar esto acá. Vamos a cerrar también esto acá. Vamos con todo. Pueden ver la PPT, ¿no? Bueno, mejor dicho, un PDF, es un PPT. Solamente que a veces cuando mi computadora se cuela, cuando tengo más de un PPT abierto, y como tengo tres abiertos ahorita, vamos a trabajar con la parte del PDF. ¿Ya? A ver, chicos. Análisis dimensional. Este es el primer tema de física, en verdad. Es un tema, uno de los primeros que se estudia. Es muy importante tener ese tema en cuenta porque es un tema base. Es un tema básico para lo que viene más adelante, ¿no? La parte de dinámica, la parte de estática, la parte de en verdad todo lo que sigue. Electrodinámica, hasta física moderna, ¿no? Porque este tema acá nos da una especie de capacidad de poder entender o analizar una fórmula física, una fórmula que nos den en física, algo que estudiemos, que veamos, nos da capacidad de poder entenderlo y poder saber si está correcta o no, poder también corroborarla, ¿no? Es un tema muy interesante también de estudiar. Antes de empezar con todo el tema de análisis dimensional y análisis más a fondo, hay que entender que se considera una magnitud en física, ¿no? ¿Qué consideramos o qué vemos como magnitud? Para empezar, magnitud en física o magnitud en general, vamos a verlo como todo aquello que se puede medir y se puede expresar cuantitativamente. Entonces, todo lo que se pueda medir y puedo ponerle un valor numérico, se va a llamar magnitud. Cuando hablamos de medición, aquí tengo que hablar de comparación, porque la medición está muy ligada a lo que es la comparación. Por ejemplo, si tú quieres medir una distancia y me dices, ¿cuánto medirá ¿no? de acá hasta la esquina de mi casa? Me imagino que si tú quieres medirlo, agarrarás alguna unidad de medición, un sistema de medición, ¿no? Tal vez un metro, ¿no? O una unidad larga de medición, y medirás la distancia de casa a tu casa, ¿no? Pero tú al momento de medirlo vas a utilizar una unidad. Seguramente medirás, hay 50 metros, hay 30 metros, hay 40 metros, no sé. Ya la verdad no tengo idea de cuánto será la medición. Pero lo importante aquí es que tú utilices una unidad de por medio, ¿no? El metro. ¿Y este metro de dónde sale? ¿A ti quién te ha dicho que esa unidad de 50 metros, que imagino que expresa 50 veces un metro, quién te ha dicho que eso es 50 veces un metro? ¿Quién te ha dicho cuánto vale un metro? ¿Quién dice o quién dictamina cuánto es un metro? Igual también con la masa, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas al mercado, quieres comprar un kilo de manzanas, ¿quién te ha dicho que eso ahí es un kilo? ¿Quién dice que esa cantidad de manzanas es un kilo? Es porque hay una comparación, ¿no? Hay que comparar, ¿no? Si yo digo que algo es más pesado que otra cosa, o que dos objetos uno es más pesado que el otro, es porque los he comparado, no los he tenido que medir, los he tenido que sostener tal vez en mis brazos, en mis manos, y comparar, no, este pesa más que el otro, ¿no? Por eso este pesa más, tiene más peso, tiene más masa. Pero como ven, hay una comparación de por medio siempre. Tú no puedes medir algo que no puedas comparar, ¿no? Siempre se tiene que poder comparar con algo más. Y en este caso tener una escala numérica, ¿no? Poder poner un valor, ¿no? Que vale 1, 2, 3, 1.5, los números reales. ¿Ok, chicos? Todo lo que se puede medir, se puede comparar. Y también viceversa. Todo lo que se puede comparar, se puede medir. Y si aparte tú puedes ponerle a veces un valor numérico, estamos hablando de una magnitud física. Por ejemplo, tú puedes calcular numéricamente hablando el amor paternal. No se puede, ¿no? No puedes medir eso, ¿no? Es algo inmedible, ¿no? No puedes suponerle valores, objetos, no puedes ponerle una escala a eso. Eso no es una magnitud, por ejemplo, ¿no? Pero algo más concreto que sí se pueda poner en valor o como una comparación, ahí sí, ¿no? Es distinto. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican las magnitudes físicas. Uno es por su origen, ¿no? Podemos hablar de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Primero las fundamentales.
Las magnitudes fundamentales son las magnitudes principales en física, de las cuales van a surgir todas las demás magnitudes que existen, que se llaman derivadas. ¿Ya? Las magnitudes físicas fundamentales se crearon, o mejor dicho, más que se crearon, es que por consenso se decidió que esas son, mediante una especie de congreso que hubo de científicos, ¿no? Donde se decidió, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a agarrar 7 magnitudes, de las cuales son esta, y ellas van a ser mis magnitudes fundamentales. Ellas van a ser las principales. Ya, pero fue por un consenso. No es de que tienen algo en especial, ¿no? Simplemente se juntaron varios científicos. eh, Creo que no me acuerdo cómo se llama este congreso, que se encarga de ver todo el tema de unidades y medición. La cosa es que ellos se juntaron y decidieron, ¿saben qué? Estas 7 magnitudes que están acá van a ser las magnitudes fundamentales. Y listo. A partir de acá, vamos a generar todas las magnitudes que existen en física. Y si eso se hace, ¿no? Todas las magnitudes que existen derivadas se generan o derivan, mejor dicho, o provienen de las fundamentales. Se expresan en función de las fundamentales. Bueno, en el sistema internacional de unidades, que es el sistema también que se creó por consenso, ¿no? Que se dijo, vamos a crear un sistema internacional donde vamos a decir, ¿saben qué? Para que evitar que haya diferencia, ¿no? En que uno use metro, otro use yarda, otro use pie, uno use kilogramo, otro use libra, etcétera, unidades infinitas que hay. Vamos a crear un consenso también de unidades, ¿no? Eso se llama el Sistema Internacional de Medidas y también el Sistema Internacional de Unidades. Ellos decidieron que van a ser 7 magnitudes fundamentales. La magnitud de la longitud, la magnitud de la masa, la magnitud del tiempo, la magnitud de la temperatura, bueno, en este caso es temperatura termodinámica, la magnitud de la intensidad de corriente eléctrica, la magnitud de intensidad luminosa y la magnitud de cantidad de sustancia. Estas 7 magnitudes que están acá, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad, corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, van a ser las magnitudes, por así decirlo, primarias, las fundamentales, de las cuales van a derivar todas las magnitudes en física que tú conozcas, que vayas a conocer en el estudio del curso, ¿no? La energía, no sé, pues la potencia eléctrica, la fuerza gravitacional, todo lo que tú conozcas en física en general, derivan de estas magnitudes de acá. Derivan de la longitud, derivan de la masa, derivan del tiempo, derivan de la temperatura, de la intensidad de corriente eléctrica. Ah, claro, claro. Si hay un problema, por favor, con la imagen, díganlo. Como es en PDF, puede ser un poquito más chico de lo normal, ¿no? Ahí está mejor, Ricardo. Mejor, ¿no? Sí, listo. No te preocupes, por favor. Si hay inconveniente, díganos también si es que está un poquito bajo el micrófono. Un poco más de garganta, así que trato de hablar un poquito más fuerte de lo normal, ¿no? Listo. Bueno, como les iba diciendo, chicos, voy a bajar un poco la ganancia. Como les iba diciendo, estas unidades, bueno, estas magnitudes fundamentales son las principales, ¿no? A partir de acá va a generarse todo en física. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ya. Ahora, estas unidades, perdón, estas magnitudes tienen también unidades. La unidad vamos a llamarle a la representación de la magnitud. Si yo la longitud, una forma de representarlo y medirlo es con el metro, ¿no? Yo mido longitud con metro. Si yo tengo masa, una forma de medirlo es con el kilogramo. El tiempo, una forma de medirlo es segundos, ¿no? También pueden ser días, horas, meses, años, ¿no? Si yo tengo temperatura, una forma de medirlo es el Kelvin, ¿no? También puede ser centígrado, no sé, Rankine, Fahrenheit, etc. Yo tengo intensidad de corriente eléctrica, una forma de medir es amperio. Intensidad luminosa, tengo una candela. Y cantidad de sustancia, tengo el mol. Estas unidades que vemos acá a la derecha, en metro, kilogramo, segundo, Kelvin, amperio, candela y mol, son unidades en el sistema internacional de unidades. Son las unidades principales y le corresponden a cada magnitud fundamental. Si yo quiero trabajar en física, no sé, publicar un libro en física, un libro académico, obviamente, ¿no?
o quiero publicar alguna especie de investigación, yo tengo que trabajar en unidades en el SI. No puedo publicar un libro trabajando con grados ranking, en grados Fahrenheit. Tengo que trabajar con Kelvin. No puedo trabajar en una unidad o un libro de física con la unidad de horas, o de días, o de años. Puedo utilizarlo a forma de tal vez simplificar un poquito, ¿no? Alguna magnitud. Si está muy grande, por ejemplo, mejor lo trabajo en días, no en años, que en segundos, ¿no? Pero su unidad principal, la unidad que siempre voy a preferir utilizar, va a ser el segundo. La masa de kilogramo, longitud del metro, ¿no? Bueno, igual, ¿no? De igual manera, intensidad de corriente eléctrica el amperio, intensidad luminosa de la candela y cantidad de sustancia mol. Ahora vamos a hablar un poquito de cada magnitud fundamental, ¿no? Porque es importante entenderlo, ¿no? Bueno, longitud creo que todos conocen qué es longitud, ¿no? Es cuánto mide algo, ¿no? O sea, en términos de distancia, por así decirlo, ¿no? Qué tan grande es algo, ¿no? La masa es qué tanta cantidad de materia tiene algo, ¿no? Ojo, no confundir masa con peso, porque el peso es una magnitud distinta de la masa. El peso depende de la gravedad. La masa es qué tanta materia tiene algo, ¿no? Mientras más materia tenga, tiene más átomos, ¿no? Mientras más átomos tenga, va a tener más masa, obviamente. El tiempo, pues, es una unidad que creo que, bueno, una magnitud que todos conocen, ¿no? Es un poquito difícil de expresar el tiempo, ¿no? Pero es algo que siempre está pasando, que siempre pasa y constantemente siempre va a pasar, ¿no? Es lo único inexorable, ¿no? En el universo, ¿no? El tiempo sigue, 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 nunca se detiene y nunca va para atrás, solamente va hacia adelante. Bueno, la temperatura es que tanto calor ha recibido o está emitiendo un objeto o una materia, ¿no? No confundir con calor en sí, ¿no? Porque una cosa es que yo dé calor a algo, o sea, que yo tenga calor. El calor es una unidad o una magnitud que me da energía o que tiene que ver con energía. Y otra cosa es temperatura. Para que un cuerpo tenga temperatura, tiene que recibir calor, sí o sí, claro, está bien. Pero la temperatura es distinta, ¿no? La temperatura se genera por esa cantidad de calor que yo he agregado. Pero el calor es una unidad de energía. La temperatura es que tanto calor emite un cuerpo, no que tanta energía, porque mientras más temperatura tenga yo o tenga algo, emite más calor, ¿no? Por eso que tu tetera, que está hirviendo a 100 grados centígrados, tú ni siquiera pones tu mano en la tetera, sino pones un poquito así lejos y sientes como que ya como que quema, ¿no? Entonces como una especie de sensación térmica, ¿no? Es porque esa tetera emite calor, porque tiene temperatura, ¿no? De igual manera, unas que emita calor, otra que absorba calor. Mientras menos temperatura tenga un cuerpo, va a absorber más calor. O intensidad de corriente eléctrica es que tanta carga eléctrica pasa en un conductor eléctrico, obviamente, en un determinado tiempo, ¿no? Si yo tengo un conductor eléctrico que conduce, no sé, pues mucha carga eléctrica en pocos segundos, pues eso me dictamina la intensidad de corriente que hay, pues, ¿no? Y su unidad es el amperio. Intensidad luminosa es que tanta luz emite un objeto, ¿no? Hay distintos tipos de intensidad luminosa, ¿no? Por ejemplo, que tienes tu foco emite cierta cantidad de luz y obviamente la cantidad que emite luz, no sé, pues el sol es abismal la diferencia, ¿no? Uno puede alumbrar un planeta entero, otro solamente alumbra tu cuarto nomás, ¿no? Y por último, cantidad de sustancia, ¿no? Y esa unidad es muy importante porque no sé si ustedes estarán estudiando química, la parte de masa, ¿no? De unidades de masa en química. Porque esta unidad mol siempre suele no entender mucho, no suele, mejor dicho, desentender un poco los chicos, ¿no? Suele confundir un poco, porque piensan que mol es una unidad de masa, cuando no es así, ¿no? Mol en verdad lo que es una unidad de cantidad de algo. ¿Qué tanto hay de algo? Por ejemplo, si yo hablo de mol, yo digo, yo voy a un mercado, ¿no? Y digo a la que está vendiendo, deme una mol de papas. Eso está bien dicho. Ahora, que la vendedora tenga una mol de papas es distinto. Una mol se refiere a un número en concreto, ¿no? A 6.022 por esas 23 papas. ¿No? Es un número grandísimo. Suponiendo que cada papa pese, no sé, pues 50 gramos o 20 gramos tal vez, estoy pidiendo más que la masa de la Tierra en papas, ¿no? Por eso es que no tiene sentido utilizarlo en cosas macroscópicas. Sino el mol se creó con una magnitud que sirve para una unidad en este caso, que sirve para que
para dictaminar qué tanto de algo hay, pero de unidades microscópicas, ¿no? Como por ejemplo los átomos, o los protones, o neutrones, o positrones, ¿no? Que son cantidades, son unidades atómicas, pues, muy, muy pequeñas, ¿no? Las cuales en un solo pedazo de hierro de 1 kilogramo tengo millones, millones de millones de millones. Para eso está el mol, ya. Que por eso es cantidad de sustancia, ¿no? ¿Qué tanto hay de algo, de lo que sea, ¿no? Una mol de átomos, una mol de moléculas, una mol de protones, una mol de electrones, etcétera. Hasta acá todo claro, chicos, ¿o hay alguna duda? Todo claro, profe. Listo, genial, Gabriel. Bueno, eso es respecto a las magnitudes, ¿no? Ahora, ustedes acostumbran a algo que dice símbolo. Ahí ven un L, un M, un T, un teta, un I, un J y un N. Este símbolo es la representación de la magnitud. O sea, si yo quiero magnitud, quiero representarla en papel, no estoy escribiendo longitud, no estoy escribiendo masa, porque es muy engorroso, no es práctico, pues, no es práctico. Así que lo que hago que es ponerle una letra. Longitud, L, pues, ¿no? Es de longitud. Masa, M de masa. T de tiempo, ¿no? Ahora, como ya usé la T en el tiempo, para la temperatura uso el teta, pues, ¿no? Que es una letra T, pero en alfabeto griego. Intensidad de corriente eléctrica, la I, ¿no? Y intensidad. Intensidad luminosa, pues uso el J porque yo usé la I, ¿no? Y por último, cantidad de sustancia. Bueno, ahora, esto es el símbolo de que representa cada magnitud. No confundan con la unidad, porque a veces ven la J y me dicen, oye, pero este profesor, ese es Joule, ¿no? Joule es una unidad de energía, pero ten en cuenta que el Joule es, claro, tuvimos dicho, es una unidad. Una cosa es una unidad y otra cosa es el símbolo que representa la magnitud. Por eso, para evitar estos errores, se suele poner, ¿no?, estos símbolos entre corchetes para expresar que me está representando una magnitud, ¿no? Porque si no, una L cualquiera podría ser una letra cualquiera, ¿no? Una variable cualquiera, de un número, entonces, o sea, lo que sea. No me da nada a entender, ¿no? Pero ya, si lo pongo entre corchetes, ya, esto puede ser una magnitud de longitud. Listo. Ahora, las magnitudes derivadas, como les iba contando, las fundamentales son las principales, las primarias. A partir de ellas se crean todas las demás. Y esas derivadas, obviamente, derivan de acá, ¿no? De arribita. De estas 7 de acá. A partir de estas 7 de acá voy a crear un montón de magnitudes en física. Todo lo que se pueda medir en física y no son de estas 7 de acá, son magnitudes derivadas, ¿no? Ejemplos tienes bastantes, ¿no? Acá puedes unos poquitos porque si quiero poner la mayoría se me va todo el mínimo unos 20 slides, ¿no? Y eso, faltaría más todavía. Tienes el área, el volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, presión, velocidad angular, aceleración angular, frecuencia, impulso, caudal, carga eléctrica, por no poner más, ¿no? Son magnitudes derivadas. ¿Por qué magnitudes derivadas? Porque derivan de las fundamentales, ¿no? Bueno, y cada magnitud que hay acá, ¿no? Tiene una especie también de unidad, así como las fundamentales tienen su unidad principal, también ellas, ¿no? Y obviamente su unidad principal va a derivar también de la unidad fundamental. Por ejemplo, si tengo que el área es longitud al cuadrado, si puedes ver acá esa la fórmula dimensional también para que tengan en cuenta un poquito, es como decir, ¿cómo expreso yo el área en función de la longitud? No, en función de la longitud. ¿Cómo la expreso? Como longitud al cuadrado, ¿no? Porque el área es una multiplicación, es un producto de longitudes, ¿no? Longitud por longitud me da longitud elevada al cuadrado, ¿no? Y como longitud es L, tengo que ser al cuadrado. Aquí dice fórmula dimensional. Eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero esto se llama fórmula dimensional. Listo. Y la unidad de esta magnitud es el metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Porque la unidad de longitud es metro. Y acá lo que he hecho es elevado al cuadrado. Entonces la unidad será metro elevado al cuadrado, metro cuadrado. Ahora vamos a similar con el volumen. El volumen es un producto de tres longitudes, ¿no? Si ustedes ven un cubo, el, el volumen de un cubo es L por L por L, ¿no? Y siendo L el radio, siendo L la longitud del lado del cubo, ¿no? Siendo L la dice del cubo. El volumen es el del cubo. Y su unidad
será metro por metro por metro, ¿no? Metro por metro por metro será metro al cubo. Densidad. La densidad se calcula como la masa entre volumen, ¿no? ¿Qué tanta masa hay por cada cantidad de espacio que tengo de un cuerpo, ¿no? ¿Qué tanto peso, qué tanta masa hay, mejor dicho, qué tanta masa hay por cada espacio que tengo de un cuerpo? Masa entre volumen. Unidad de la masa, kilogramo. Unidad de volumen, metro cúbico. Unidad de la fundamental, unidad en el SI, la densidad, kilogramo por metro cúbico. Cuando vean el slash que da división, será kilogramo entre metro cúbico, ¿no? Pero también se puede decir kilogramo por metro cúbico. Ya, y están multiplicándose, no digan por, digan solamente kilogramo metro cúbico, no sé, pues es nada más, ¿no? Si cuando se multipliquen, díganlo de frente. Y si ven el slash de división, díganle por. Yo sé que puede parecer un poquito como que contrariado, como que un poquito raro, ¿no? Porque por lo asocian a multiplicación, ¿no? Pero bueno, es una forma también de nombrarlos a las unidades, ¿no? La velocidad. Velocidad es distancia entre tiempo. Es que tanta distancia recorre un móvil o un cuerpo en un espacio de tiempo, ¿no? Distancia, longitud, metro, tiempo, segundos, metro por segundo. ¿No? Y así, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, presión, velocidad angular, todas las que están acá derivan, como se dan cuenta, de las fundamentales, ¿no? Volumen es longitud al cubo. Densidad es masa entre volumen, ¿no? Igual, fundamentales. Velocidad es longitud entre el tiempo, fundamentales. Aceleración es longitud entre el tiempo al cuadrado, fundamentales. Fuerza es masa por longitud entre el tiempo al cuadrado. O también masa por aceleración. ¿No? Fuerza es masa por aceleración. Trabajo es fuerza por distancia. Pero fuerza es masa por aceleración. Pero aceleración es longitud entre el tiempo al cuadrado. Y así. Si te das cuenta, todo viene siempre de los fundamentales. Todo siempre viene de ahí. Bueno, trabajo de fuerza por distancia, potencia es trabajo entre tiempo, presión es fuerza entre área, velocidad angular es tiempo a la menos 1, aceleración angular es tiempo a la menos 2, ¿no? Porque su unidad de la velocidad angular es radian por segundo, ¿no? El radian es un ángulo, como se acuerdan en trigonometría, el radian es un ángulo. Es la unidad del ángulo, el radian. Y radian por segundo es que tanto ángulo barre, que tanto ángulo un objeto puede recorrer en un determinado tiempo. Pero el ángulo no tiene ningún tipo de unidad, el ángulo es un número al fin y al cabo. Por eso es que no lo considero en análisis dimensional y pongo solo hasta la menos 1. De igual manera, radian por segundo cuadrado es tiempo a la menos 2. Frecuencia es tiempo a la menos 1, si simplemente es la inversa del tiempo. Su unidad es el hertz. E impulso es fuerza por velocidad, o también masa por velocidad. Perdón, fuerza por tiempo o masa por velocidad. Lo mismo. Caudal es L al cubo por T a la menos 1. Y carga eléctrica es I por T, ¿no? El caudal también puedes medirlo como el volumen por tiempo, ¿no? ¿Qué tanto volumen de un líquido usualmente pasa por un determinado tiempo? Ahora, en el caso de la potencia, hay una fórmula más también, ¿no? Que la potencia también puedes ponerla como fuerza por velocidad. Sí y solo si la fuerza y la velocidad son constantes. ¿Ya? Pero usualmente la potencia se calcula como trabajo en el tiempo nomás. Y listo, eso vendrían a ser las unidades, o mejor dicho, las magnitudes derivadas, ¿no? Magnitudes derivadas y sus respectivas unidades, ¿no? De la fuerza es el Newton, del trabajo es el Joule, de la potencia es el Watt, de la presión el Pascal, y así. Ahora, la forma dimensional que vemos acá de m de t a la menos 2, t a la menos 1, t a la menos 2, t a la menos 1, son sus representaciones de las unidades fundamentales. O sea, estoy expresando mi magnitud derivada en función de las fundamentales. Pero como no voy a poner longitud al cuadrado, no estoy escribiendo todo la palabra longitud al cuadrado y así, solamente pongo L de frente. Y esa representación de ponerlo con el símbolo que le corresponde a la magnitud fundamental,
se le llama fórmula dimensional. La fórmula dimensional es las magnitudes fundamentales, perdón, las magnitudes derivadas expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Ahora, para expresarlas, pues tengo que operarlo, ¿no? Que usualmente es elevarlo a algún tipo de exponente, multiplicarlos, dividirlos, nada más, ¿no? Como se dan cuenta acá, ¿no? Es prácticamente multiplicarlos, utilizar exponentes, operaciones básicas de álgebra, ¿no? Nada, no tiene ningún otro tipo de ciencia. Hasta ahora, chicos, ¿todo claro con esto o hay alguna duda respecto a la forma dimensional, respecto a las unidades derivadas, magnitudes derivadas, unidades de las magnitudes derivadas, o todo está claro? No, profe, todo está claro. Todo claro, profe. Listo, genial. Si hay alguna duda, por favor, chicos, háganla, no tengan ningún tipo de miedo. Este es el primer tema en física y es mejor dejar todo ya establecido, ¿no? Para que más adelante no haya ningún tipo de dudas. A ver, vamos ahora a pasar al tipo de análisis dimensional, ¿no? ¿Qué es análisis dimensional? ¿Para qué sirve y cómo se puede aplicar en física, ¿no? En lo que hemos aprendido hasta ahora en las magnitudes. Bueno, análisis dimensional es más que todo una parte de la fórmula también dimensional, ¿no? Es saber expresar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales con sus distintos exponentes, ¿no? Distintos exponentes, distintas operaciones algebraicas que también conllevan para tenerlas, ¿no? Multiplicación, división, etc. Simplemente es eso, no se hagan más bolas. Análisis dimensional es expresar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. Como dice acá, ¿no? Relacionar la magnitud física derivada con otras fundamentales. Ahora, establecer el grado de verdad de una fórmula también es importante. Como les iba contando, yo arribita les iba diciendo, ¿no? Mira, fuerza es masa por aceleración, trabajo es fuerza por distancia, potencia es trabajo en el tiempo. Son fórmulas, si se dan cuenta lo que le estoy dando. A veces uno cuando está en una misión está un poco nervioso y se olvida un poquito de la fórmula, ¿no? Dice, ¿trabajo era fuerza por distancia o era fuerza por tiempo? Y ahí dudan. Y ahí como que puedes dejar una pregunta en blanco, ¿no? Pero si tú manejas bien ese tema de acá, el tema de análisis dimensional, tú dices, ah, no, pero fuerza era tal fórmula dimensional, distancia es tanto, si yo multiplico me da el trabajo, ¿no? Así, es correcto. Esa es la fórmula, ¿no? Oye, no admisión, pero tal vez estés en tu casa ahí dudando de una fórmula, puedes también corroborarla con esto, ¿no? Corroborarla con análisis dimensional, corroborar si es que cumple. Por ejemplo, yo te puedo dar una fórmula de potencia y te puedo decir, genérame esta fórmula dimensional de potencia a partir de la densidad. Y lo vas a hacer, ¿no? Ya has formado una fórmula, has creado una fórmula de la potencia a partir de la densidad. Ahora, eso sí es una fórmula un poquito vaga, un poquito empírica. ¿Por qué? Porque todavía hay otros factores que nosotros tomando en cuenta, ¿no? Como algunos factores de constantes. Debido a que en el análisis dimensional la constante no la tomamos en cuenta, el factor numérico puede fallar, ¿no? Pero te puede dar un esbozo, te puede dar una primera instancia, ¿no? Un análisis así vago, pero al menos te sirve en algo, ¿no? Para poder tener una fórmula ya más o menos esbozada, ¿no? Y como dice acá, ¿no? Elaborar fórmulas empíricas para fenómenos de simple desarrollo. ¿Por qué dice fenómeno de simple desarrollo? Porque a veces cuando el fenómeno es más complicado hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque acá, oye, todo lo que estudiamos en física hasta ahora, de fuerza, masa por aceleración, lo demás que vemos, de velocidad y todo, pues es una forma muy también sencilla de verlo, ¿no? Ustedes saben que en física hay muchos factores que afectan en el movimiento, solamente en cinemática nomás, o un poquito de dinámica, que ustedes agarran una pelota y lo tiran desde no sé, pues un quinto piso, o sexto piso de su casa, si que tienen sexto piso, ¿no? O a un edificio, tiendes ahí. Hay muchas fuerzas que influyen ahí, no solamente el peso de la pelota, también la fuerza de rozamiento del aire, también la fuerza de la corriente del aire. Son muchos factores que influyen en un movimiento tan simple como lanzar una pelota del punto más alto de un lugar o de un punto, ¿no? Y obviamente la fórmula va a ser mientras más consideremos el mundo real, va a ser más compleja.
Por eso que en física, la parte más que todo de pre, ¿no? Y tal vez un poquito de los primeros años de física en la universidad, de física 1, física 2, tengamos muchas consideraciones, por así decirlo, irreales, ¿no? Ideales se dice, para evitar hacerlo más complejo de lo que ya es, ¿no? Un movimiento. Listo, formas dimensionales. Aquí hay un pequeño mapa conceptual para que puedan hilar un poquito de conceptos, ¿no? Que son, que nos permiten y qué operaciones utilizan, ¿no? Las formas dimensionales. Son operaciones matemáticas que relacionan magnitudes físicas, las fundamentales con las derivadas, que las podemos relacionar teniendo en cuenta sus expresiones dimensionales, ¿no? Sus exponentes. Cuando escuchen dimensión, no se alarmen, chicos, no tienen nada que ver con, con cosas complejas, ¿no? Dimensión usualmente se refiere al exponente. Si hablamos de un número elevado a la 1, hablamos de una dimensión. Si hablamos de un número elevado al cuadrado, hablamos de 2 dimensiones. Si hablamos de un número elevado al cubo, hablamos de 3 dimensiones, ¿no? Es solamente eso. No, no tiene nada que ver con otras cosas, ¿no? Que tal vez algunos como que les espanta un poquito el título, ¿no? Análisis dimensional, dicen, wow, ¿qué será eso? Solamente es análisis dimensional, es análisis de los exponentes, ¿no? Analizar los exponentes de las fórmulas para que cumplan todo, nada más, ¿no? Algo netamente, prácticamente algebraico, parece. Nos permiten identificar, relacionar una magnitud física derivada con las fundamentales, ¿no? Utilizan operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación por medio de un operador dimensional, ¿no? Que es, como le dije, el corchete. Me parece que el corchete es muy importante ponerlo, porque si no lo ponemos, no estamos expresando que estamos hablando de una magnitud, simplemente de letras multiplicadas. Y bueno, van a ver guías seguramente, van a ver libros que van a ver también ustedes que no pongan los corchetes, ¿no? Porque creo que quieren dejarlo en claro, quieren dejarlo como está sobreentendido, ¿no? Que estamos hablando del tema, estamos tratando de esto, pues, está sobreentendido, ¿no? Pero si ven una clave o ven un problema que tengan corchetes y sin corchetes, acuérdense que tienen que haber corchetes, ¿no? Acuérdense que cuando trabajemos con análisis dimensional o fórmulas dimensionales, tienen que estar entre corchetes para que expresen qué es la magnitud. Si no, solamente son letras multiplicadas y nada más. No tiene nada más de ciencia. Listo, las fórmulas dimensionales. Como les di un pequeño adelanto arribita, ¿no? Es una forma de expresar la magnitud derivada en fundamental con distintos exponentes que hay, ¿no? Distintas dimensiones, como le dije antes, ¿no? En este caso vemos todas las magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, luminosa y cantidad de sustancia, ¿no? Con distintos exponentes, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y acá aquí sería la magnitud derivada, ¿no? Que no conocemos, que está ahí, ¿no? Pero así se expresa una fórmula general, ¿no? De cualquier magnitud derivada, expresada en función de las fundamentales con distintos exponentes. Ahora, esto puede ser que falte un número por ahí, que x sea 2l al cuadrado, que x sea 5l cubo. No. Los números que multipliquen, que no sean exponentes, y que multipliquen a las magnitudes fundamentales, no van en la fórmula dimensional. No van. Todo número que no sea parte del exponente, no va. No se cuenta. ¿Ok? Listo, bueno, como dice acá, ¿no? Esa relación se puede identificar los exponentes A, B, C, D, F, G, quienes en adelante se llaman las dimensiones de X, ¿no? Las cuales serán siempre números reales. Obviamente un exponente es un número real, ¿no? No puedo tener un exponente un número imaginario, no puedo llevar algo a la 5i más 3, ¿no? Es una matemática convencional. En principio, una dimensión nos indica el número de veces que una magnitud fundamental está presente en una fórmula dimensional. Y es preciso, ¿no? Los exponentes están para no poner L por L, ¿no? Si yo pongo L al cubo, es porque no quiero poner L por L por L por L por L. No. Igual no. Esas dimensiones que están acá, estos exponentes, para expresar cuántas longitudes hay presentes en esta magnitud, ¿no? Tengo L al cubo, estoy multiplicando 3 longitudes para tener esa magnitud acá. Tengo M al cuadrado, estoy multiplicando 2 masas, ¿no? Masa por masa. Y listo, nada más, ¿no?
Ahora, ecuaciones dimensionales, ¿no? Como tenemos fórmulas dimensionales, también tenemos ecuaciones dimensionales, ¿no? A partir de esa relación de exponentes se pueden también generar ecuaciones, ¿no? Como acuérdense que los exponentes son números al fin y al cabo, podemos tener un tipo de análisis algebraico, ¿no? Donde te van a dar incógnitas, por ejemplo acá, ¿no? Te dicen L al cubo por M por X menos L al cubo por L por Y es igual a L al cubo por M por T menos 1. Hallar X y Y, ¿no? Acá tú puedes sacar, mira, acá tengo el cubo, acá tengo el por Y, y bueno, acá hay un principio que se cumple, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Y acá también, mira, te dicen que estas magnitudes son iguales, te dicen que L a la S, L a la cuarta, como son iguales, pues S tienen que valer 4, ¿no? Para que sea lo mismo. T al cubo, T a la R, R tiene que valer 3 para que sea lo mismo. Teta a la menos 2, y teta, bueno, acá creo que está mal, ¿no? Debe haber sido esto acá elevado, ¿no? Arribita, ¿no? Para que pueda entrar, ¿no? Que sea 2 a la R menos 1, y te quede menos 2, ¿no? Listo. O sea, debe estar acá multiplicando, ¿no? Teta elevado a la 2 por R menos 1. De tal manera que acá R, si R vale 3, no, si R vale 3, para que salga menos 1, tiene que valer 4. Te quede 3 menos 4 menos 1 por 2 menos 2, te quede también teta a la menos 2. Un pequeño error de, realmente de ponerlo en la PPT. Acá hay incógnitas, ¿no? Listo. A ver, una regla importante de las magnitudes es que solamente puedes sumarlas magnitudes iguales, ¿no? No puedes sumar velocidad con masa, por ejemplo. No puedes sumar fuerza con potencia, ¿no? Si yo te pregunto, a ver, ¿cuánto es 5 newton más 20 joules? No puedes hacerlo, ¿no? No decir 25 newton o 25 joules, ¿no? Solo puedes sumar magnitudes con magnitudes, ¿no? Y es más, para sumarlo de manera correcta, tienen que ser en la misma unidad. Si tú sumas 5 gramos más 20 kilogramos, no vas a decir 25 kilogramos, o no vas a decir 25 gramos. Tienes que pasarlo o el gramo a kilogramo o el kilogramo a gramo para poder sumarlo. Y eso tiene un nombre. Esto se le llama el principio de homogeneidad. De ahí pasamos a lo de arriba, ¿no? Se llama principio de homogeneidad, que te dice que si tengo magnitudes físicas o magnitudes dimensionalmente correctas, ojo, eso es importante. Si todo está dimensionalmente correcto, esto se cumple, ¿no? Y están sumándose, por ende, todas las magnitudes deben ser iguales. O bueno, su fórmula dimensional debe ser la misma. La fórmula dimensional de A es la misma que la de B, que la de C, que la de D. Principio de homogeneidad. Si es que hay un más. Si están multiplicándose, ahí pueden ser diferentes, todo lo que tú quieras. Pero están sumándose, tienen que ser iguales. ¿Ya? Ese se llama el principio de homogeneidad. Y ahora, vamos a la arribita, que dice que el análisis dimensional o la fórmula dimensional de números carentes de magnitudes o carentes de cualquier tipo de dimensión, se dice que son adimensionales. Se dicen que su exponente, su dimensión es 0, y cualquier cosa elevado a la 0 te va a dar 1. Entonces la cantidad de lo que vale es 1, ¿no? Y es acá, mira, cantidad dimensional tiene como fórmula dimensional al 1. ¿Y qué es cantidad adimensional? Cualquier número que exista, número real, es una cantidad sin dimensión, ¿no? No tiene ningún tipo de magnitud que lo acompañe. Puede ser raíz de 3, puede ser, en este caso, 2 pi radianes, ¿no? Mira, eso es un ángulo, ¿no? Y es una magnitud adimensional, no tiene ningún tipo de magnitud, ¿no? No tiene nada que lo acompañe. Los senos, por ejemplo, son números, los logaritmos, los ángulos, todo lo que ustedes vean que es un número, es adimensional. Aquí están números reales, funciones numéricas también, geométricas, algorítmicas, exponenciales, etcétera, ¿no? Ángulos planos, ángulos sólidos, todo lo que tú quieras. Si no tiene una magnitud de costado que lo acompañe, ¿no? Que sea, no sé, pues 5 metros, no sé, lo que tú quieras, es una cantidad adimensional, ¿no? Igual a 1. Y listo. Esto sería todo con todo lo que es el tema de la análisis dimensional.
Bueno, acá está un poco la fórmula empírica, ¿no? Como te iba contando al inicio, una forma muy interesante de utilizar análisis dimensional es para crear tu propia fórmulas, ¿no? Ahora, acá lo que falla es que siempre, como te diste cuenta acá arribita, yo al sacar el análisis dimensional de una fórmula estoy obviando una cantidad adimensional, ¿no? Si yo tengo una fórmula que, mira, fuerza, voy a inventar una, no que esto sea real, fuerza es igual al seno del ángulo formado entre dos vectores, ¿no? Que están ahí metidos por la masa, por la aceleración. Yo a sacar ese análisis dimensional voy a tener solamente análisis dimensional la fuerza de la masa y aceleración. Y estoy viendo esa otra constante, ¿no? Que es el ángulo entre esos dos vectores, ¿no? Y eso cambia totalmente la cantidad del valor que tiene que salir, ¿no? Y eso por eso se llama fórmula empírica, ¿no? Porque estamos obviando una magnitud, perdón, estamos obviando una constante, ¿no? Como está acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá está una fórmula empírica, dicen que esta magnitud es A es igual a un K, que es una constante, por B, que es una magnitud igual a X, por C la Y, por D la Z, ¿no? Ese se considera es una fórmula empírica, ¿no? Obviamente la constante se calcula mediante experimentación, como dice acá, ¿no? Una vez que tengas la fórmula dimensionalmente correcta, lo que haces es calcular ese número de acá que te falta hallar mediante experimentación, ¿no? Ya lo tienes en teoría, experimentas, ¿no? Físicamente, no cuando te dan, ¿no? Y ahí vas sacando muchos valores y sacas un promedio de los que te salen y esa es tu constante que tienes para la fórmula física que quieres calcular, ¿no? Cuando lleven, los que vayan a ir a física a una universidad, van a hacer una parte de física, ¿no? Van a hacer diferentes experiencias, van a calcular seguramente la gravedad en constante, o la constante de resorte, de elasticidad de un resorte, y cosas así. Listo, chicos. ¿Alguna duda de lo que he hablado el día de hoy hasta ahora de análisis dimensional? Porque te falta un tema más de vectores para acabar la clase y pasar los problemas. ¿Alguna duda o todo está claro? Todo está claro, profe. Claro, profesor. Listo, gracias, chicos. A ver, pasamos entonces de frente a vectores. Acá sí lo tengo en PPT, ¿eh? Porque como les dije, tengo muchos abiertos, mi computadora explota. Acá está. Vectores. Bueno, vectores es un tema más matemático que físico, pero igual lo estudiamos porque es importante saberlo, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Y como la física se apoya demasiado en la matemática, de verdad demasiado, pues hay que estudiarlo, ¿no? Los que vayan a llevar matemática básica en la universidad, o bueno, en la universidad es matemática básica, ¿no? No sé cómo se llama en otras universidades. Bueno, pero matemática, porque una cosa es cálculo y otra cosa es matemática básica, ¿no? Cálculo es lo que es derivadas, funciones, y etcétera, ¿no? La matemática básica es vectores, es coordenadas polares, figuras elípticas, parábolas, elipses, ¿no? Bueno, los que vayan a llevar ese tipo de matemática, pues van a ver eso todo ese curso, porque todo el curso va a ser vectores nada más. Bueno, vectores, acá está. Como les iba diciendo, los vectores es un tema muy básico en matemática, ¿no? Obviamente me refiero a matemática pre, ¿no? Matemática del colegio tal vez no lo hemos visto mucho, pero es un tema muy importante también. El vector consta de dos cosas importantes, una dirección, un módulo y una notación. Notación es que lo podemos nombrar, que le podemos dar un nombre, ¿no? En este caso en la figura vemos el vector A, como está nombrado. Para nombrarlo bien, pongo el vector, la letra que yo estoy poniéndole y una flechita que indica hacia dónde va, ¿no? La flecha del vector, que es un vector. Listo, el módulo siempre se expresa entre unos paréntesis, ¿no? Entre unas casillas, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Que puede ser así, también he visto que hay algunos libros que le ponen doble, ¿no? Le dan un módulo. El módulo del vector siempre es un número positivo y mayor a cero, ¿no? Un vector con módulo cero no existe, por eso es que acá dice mayor a cero, no mayor o igual a cero. Y por último, la dirección. La dirección del vector siempre va a estar visto desde el punto de vista del ángulo del vector, el ángulo que forma el vector con el eje X. ¿Por qué? Si hablamos de dirección, tenemos que hablar de un eje de coordenadas. Si yo no tengo un eje de coordenadas donde comparar en qué dirección está mi vector, yo no sé dónde puede estar, ¿no? Si yo tengo el vector así, de esta forma dibujado, y yo tengo un eje de coordenadas de esta forma, mira. Uy, porque esto negro no se ve bien. Ya, acá va. Yo tengo un eje de coordenadas de esta forma. Fíjate, mira. Tengo así. Uy, su dirección, que tú antes la veías como inclinada,
ahora está el mismo ras del eje X, ¿no? Y cambia la percepción del vector, ¿no? Por eso para los vectores es importante poner un eje de referencia, poner un eje de coordenadas de referencia de cuál es mi eje X y cuál es mi eje Y. Y acá ustedes no tengan miedo, porque los ejes de coordenadas tú los pones donde tú quieres. Puedes dibujarlo ahí, puedes dibujarlo donde yo lo puse, donde tú quieras. Es libre hacerlo. ¿Ya? Solamente va a depender de donde tú quieras dibujarlo, porque será más fácil para ti operarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo el eje de coordenadas es solamente un producto vectorial, es un producto de dos vectores, ¿no? De un vector Y y un vector X. Si se dan cuenta, Y y X también son vectores, ¿no? De módulo infinito prácticamente. Y siempre se expanden. Listo. Vamos a ir rápido porque vamos un poquito contra el reloj ya. A ver, gráficamente sí es un vector, ¿no? Acá vemos el vector. El módulo me va a decir qué tan grande es mi vector, ¿no? Acuérdate que el vector no puede ser, no solamente es dirección, ¿no? También es qué tan grande es, ¿no? Puede ser en esta forma, ¿no? Si mide, no sé, pues 20 centímetros tal vez. Si mide también puede ser un módulo 5 metros, ¿no? Pero en este caso hablamos de un vector de dirección, no un vector de longitud. Bueno, longitud no tiene dirección. El recorrido tiene dirección. Si hablamos de un vector con un módulo bien grande, mientras más grande sea el módulo, el vector va a ser más grande, obviamente, ¿no? Va a tener más tamaño respecto al eje de coordenadas, obviamente. Tiene ese sentido. El sentido está dado por la flechita del vector, ¿no? Si va hacia abajo o hacia arriba. Y la dirección, pues me dice hacia dónde se mueve el vector, ¿no? La dirección del vector es siempre en la misma recta, ¿no? Por ejemplo, este ángulo θ que está acá me está diciendo hacia dónde se mueve el vector, ¿no? Siempre se va a mover en esta línea, ¿no? Que se llama línea de acción. Este sentido, el eje de coordenadas, eje de abscisas. Acá tenía escrito de la clase anterior. Ah, no se creyó. Ya listo. Bueno, eso es como se ve gráficamente un vector, ¿no? Hay una definición un poquito más teórica, ¿no? Es un segmento de recta orientado del vector, ¿no? Para que lo vean un poco más geométrico, ¿no? Notación se denota utilizando cualquier letra mayúscula del alfabeto con una pequeña flecha en la parte superior de la letra, ¿no? Como decía diciendo cómo se nombra, ¿no? La letra y la flecha hacia arriba. Y el módulo es el tamaño del vector, ¿no? ¿Qué tan grande es, no? Indica el valor de la magnitud vectorial, ¿no? Que siempre se ponen entre corchetes también, ¿no? Y el A. Es el vector, tienes el módulo y te va a dar el valor numérico, obviamente. Algunos libros le llaman norma al módulo, ¿ya? No se asombren si ven ahí norma, ¿no? Norma o módulo es lo mismo. Listo, y por último la dirección. La dirección es el ángulo que está, ¿no? En visto el vector, ¿no? Pero a veces para no poner el ángulo, lo que se utiliza mayormente es la tangente del ángulo que se forma, ¿no? Como su dirección. La tangente del ángulo en este caso es una letra Rho, creo, del alfabeto griego, ¿no? Que se calcula como Y entre X, ¿no? Y entre X, ¿quién sería en este caso? Y sería cualquier eje trazado, ¿no? A partir del triángulo construido en la línea de acción, ¿no? Yo tengo mi línea de acción, acá trazo un triángulo hacia abajo, mira, se forma una distancia en el eje Y y una en el eje X. La tangente de este ángulo es lo que se puede poner también por la dirección. Igual, si sigo yo hacia arriba, la línea de acción, obviamente, bajo, ¿no? Este tangente, este ángulo tiene que ser la misma, ¿no? Tiene que ser la misma, porque es el mismo ángulo, ¿no? Tangente de él, que se va a calcular como la división de esta distancia en Y entre esta distancia en X, te va a dar la tangente, ¿no? Como tengo un rectángulo, ¿no? Listo. Hasta ahora, ¿alguna duda o todo claro, chicos? Estoy un poquito rápido. ¿Qué dicen? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Chévere. Listo, seguimos entonces con todo. Por último, acá hablamos un poquito de la fuerza, ¿no? Para tener un poquito más aplicado el concepto que hemos visto de magnitudes, hay magnitudes que tienen dirección y otras que no dependen de dirección, ¿no? Por ejemplo, las magnitudes, ahí se le llama magnitud vectorial y magnitud escalar. Magnitud vectorial se llama una magnitud que depende de un vector para existir, y una magnitud escalar es aquella magnitud que no depende de un vector, que hace la misma sin importar la dirección.
Y ahí está el chongo, por así decirlo, ¿no? La dirección. Si una magnitud es la misma en cualquier dirección que yo le ponga, entonces es una magnitud escalar. Si la magnitud varía, o el móvil hago que varíe dependiendo de cómo le aplique la dirección a la magnitud, entonces es una magnitud vectorial. En este caso la fuerza. Si yo aplico una fuerza en la dirección en la que estamos viendo, ¿no? Hacia la derecha, ¿va a ser lo mismo que se aplique hacia abajo? No, porque a la derecha se va a mover, hacia abajo se va a quedar quieto. Se puede romper tal vez, ¿no? Si aplico hacia acá, se va a mover hacia la izquierda. Entonces va a cambiar el móvil. Pero por ejemplo, si veo la masa, ¿no? La masa del móvil, si yo quiero ponerla hacia abajo, así no, la masa, como aquí, esa es la masa. ¿Va a ser la misma que la ponga hacia arriba? Sí, sigue siendo la misma masa, ¿no? Que la ponga hacia acá, también sigue siendo la misma masa. No cambia nada su materia, ¿no? La materia no cambia en nada. Que la ponga hacia abajo también, sigue siendo la misma masa. Ah, entonces la masa es una magnitud escalar, ¿no? No depende de la dirección. Listo. Igual, longitud, ¿no? ¿Cuánto mide esto? Mide este, no sé, pues, no, el área, mejor dicho. Esto tiene un área de 20 metros cuadrados. Yo le pongo dirección, 20 metros cuadrados aquí, 20 metros cuadrados allá, 20 metros cuadrados hacia abajo, es lo mismo. Si yo le pongo cualquier dirección que yo quiera ponerle de área, sigue siendo la misma área. Tú volteas esto al revés, ¿no? Lo pones de cabeza, lo que tú quieras, sigue siendo la misma área. Por eso que no depende de una dirección en el área, ¿no? Para poder expresarse. También es una magnitud escalar. En este caso la fuerza es una magnitud vectorial, depende de un vector, depende de una dirección hacia donde se muevan. La figura del alumno alegría empuja el carrito, la fuerza que aplica la alegría la representamos mediante el vector de su sentido. Esa es hacia la derecha en dirección este, ¿no? Como puedes ver acá, empuja el carrito hacia la derecha y se pone un vector, ¿no? Se le pone una flecha indicando hacia dónde se dirige el movimiento, hacia dónde se dirige la fuerza que está siendo aplicada, y se le pone F, ¿no? Que representa el vector, ¿no? Acá faltaría ponerle, ahí está, listo, listo, un vectorcito, el vector F. Tipo de vectores, tenemos vectores colineales, concurrentes, paralelos y vectores opuestos. Uy, sí. Vectores colineales son aquellos vectores que están en la misma recta, la misma línea de acción. Como sigue indicando la línea de acción que era esta recta, ¿no? Donde se encontraba el vector. O sea, vectores colineales son aquellos que tienen la misma dirección, ¿no? Mismo ángulo, están ahí. Ahora, pueden tener la misma dirección, pero tienen distinto sentido, ¿no? Puedo encontrar los que van hacia arriba, otros van hacia abajo, ¿no? Y así, ¿no? Estos vectores son fáciles de operar o de trabajar porque solamente para operarlos o sumarlos solamente hay que sumar tus módulos, nada más. Vectores concurrentes son aquellos vectores que, como dice el nombre, concurren o llegan a un punto de origen o final, ¿no? En este caso, mira, el vector A, vector B, vector A llega a un punto final para él, ¿no? Él llega a este punto acá. Vector B es su punto de origen del sal, igual que vector C, ¿no? Pero se llama punto de concurrencia, ¿no? Porque las líneas de acción van o chocan en un mismo punto. Vectores concurrentes se le llama, como dice ahí. Paralelos, son aquellos vectores que tienen líneas de acción paralelas, ¿no? Líneas de acción donde están los vectores, pero son paralelos, ¿no? Igual también, sumarlos, operarlos son bastante sencillos, porque tienen la misma dirección prácticamente, ¿no? Solo que están en distintas rectas. Pero tienen igual dirección. Vectores opuestos son aquellos vectores que tienen igual todo, igual módulo, igual dirección, pero tienen sentidos opuestos, ¿no? Uno va hacia arriba, otro va hacia abajo, ¿no? Y para poder expresarlo se pone uno A y otro menos A, ¿no? Indicando ese menos A la dirección negativa que tiene el otro vector, ¿no? Vectores iguales son aquellos que tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido, igual todo, ¿no? A y B tienen igual dirección, igual módulo, A es B, prácticamente. ¿Ya? Suma de vectores. Consiste en reemplazar un conjunto de vectores por el único vector llamado vector resultante. Y eso es importante, porque eso es ya la parte operativa de los vectores, ¿no? El vector resultante va a ser el vector que dé de sumar todos los vectores que estemos viendo en un mismo lugar, ¿no? Acuérdate que el vector en verdad es un concepto geométrico. Es como un segmento geométrico. Y tú los segmentos puedes sumarlos, ¿no? Puedes restarlos. Como decía diciendo, para vectores colineales y o paralelos solamente basta con sumar
o restar, ¿no? En este caso, si tienen diferente sentido, se van a restar. Tienen igual sentido, se van a sumar. ¿Qué cosa? Los módulos, obviamente, no estamos hablando de los módulos, ¿no? Si A vale 3, es un módulo de este vector, el módulo de este vector vale 5, pues la resta será 2, ¿no? Acuérdate que el módulo del vector resultante es siempre positivo, ¿no? No importa si uno es más grande que el otro, ¿no? Lo que sí va a cambiar es la dirección. Por ejemplo, si veo acá que me está dando dirección hacia la derecha, entonces el mayor va a ser el vector A, ¿no? Si el mayor módulo tuviese el vector B, entonces la dirección resultante sería hacia la izquierda. La dirección o el sentido del resultante, mejor dicho, sería hacia la izquierda del vector, ¿no? O lineal. Y la resta recuerda que siempre es positiva en el módulo. Si hablamos de vector en sí, el vector sí puede ser negativo, dependiendo también de su sentido. Acuérdate que en el eje X y eje Y, los que van hacia arriba son positivos, en el eje Y, los que van hacia abajo son negativos. En el eje X, los que se van hacia la derecha son positivos, y los que van hacia la izquierda son negativos. Bueno, cuando tiene igual este sentido, lo que hace es sumarse, ¿no? Simplemente. Suman los módulos, ¿no? El resultante será A más B. Listo. Sencillo. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿O todo claro? Todo bien, ¿no? Sí, profe. Genial. Bueno, acá también, vectores paralelos, mira, mismo sentido, se suman, vectores también paralelos, distintos sentidos se restan, ¿no? Obviamente el sentido que me va a salir mi resultante va a depender, ¿no? De quién tenga el mayor módulo, ¿no? En este caso, aquí el mayor módulo, B es más grande que B, por eso el sentido va siempre igual con A. En este caso, mira, A y B tienen igual sentido, por eso la resultante me sale más grande que A y que B. ¿No? Es un sentido geométrico, si se dan cuenta, ¿no? Tiene sentido geométrico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando mis vectores no son ni paralelos ni concurrentes? Perdón, ni paralelos ni colineales, no son concurrentes. Y acá viene un método, ¿no? El método de paralelogramo, que seguramente lo han escuchado, lo han visto muchas veces. Este método se usa cuando dos vectores forman un ángulo diferente de cero entre sí. O sea, A y B, como te dije en la concurrencia de vectores, A y B, ¿no? Tienen un punto en común, ¿no? Tienen un ángulo distinto a cero que chocan, que llegan. Listo, ¿no? Y lo que se hace, lo que se puede hacer para llegar al resultante es construir un paralelogramo a partir de estos dos vectores, ¿no? Yo tengo acá abajito el vector A, mira. Vector A. Ah, tengo que ir acá, ¿no? Insertar. Es de nuestra clase. Listo. Tengo acá el vector A, mira. Tengo el vector A hacia arriba, vector B hacia la derecha. Tienen mismo punto de concurrencia. Lo que hago para hallar su resultante es construir un paralelogramo a partir de estos vectores. ¿Qué hago? Prolongo, ¿no? Construyo, dibujo. Construyo de tal manera un vector que sea parecido al vector de abajo, ¿no? Al vector B, igual dirección, igual sentido, igual módulo. Aparte, un paralelogramo tiene los dos lados paralelos iguales, ¿no? Estos dos lados son iguales y estos dos lados son iguales entre sí, ¿no? Igual con A, ¿no? Con A construyo este vector de acá, ¿no? Que en este caso le ponen al B' y el A', ¿no? A', ¿por qué? Porque es un paralelo del vector A, y B' porque es un paralelo del vector B. Y la diagonal de ese vector construido, ¿no? De poner un vector paralelo acá y otro vector paralelo acá, es el vector resultante, ¿no? Es el vector resultante de A y B. Uy, perdón, que como digo antes, geométricamente hablando, chicos, geométricamente hablando. Estoy hablando de geometría, ¿no? O sea, cómo se puede graficar el vector resultante, ¿no? No hablado de cómo se puede calcular en valor. Ahora, si tú tienes acá algunos valores, ¿no? Algunos ángulos que te pueden dar por acá, por geo puedes calcular con toda esta distancia, ¿no? Sacas el módulo del resultante, ¿no? Pero con esto, que haces tú acá es para calcular la dirección del vector resultante. ¿Cómo la calculas? Simplemente, bueno, la dirección y módulo, simplemente trazando un paralelo del vector B arriba y uno del A al costado, ¿no? Formando un paralelo
gramo. Listo, ya tienes tu vector resultante. Hay una fórmula para calcular también la parte del módulo de este vector, ¿no? Porque esto, como te digo, es verificarlo, simétricamente hablando, cómo está dibujado. Pero si quiero calcular cuánto vale el módulo, tengo que aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Que es una fórmula bien sencillita, ¿no? Que si se dan cuenta, semeja bastante a la fórmula de Pitágoras, ¿no? ¿Cómo es? El módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por coseno de teta. Siendo teta, ¿quién? El ángulo que hay entre estos dos vectores, ¿no? Entre vector A y vector B. Y esto va a ser el valor de ¿quién? Del módulo del vector resultante, de A y B. Y acuérdate que el vector resultante es la suma de A más B. O sea, R en vector va a ser igual a ¿qué? A más B en vector, ¿no? Así se puede dibujar, ¿no? Se puede escribir, mejor dicho. No se ve mucho por el negro. Pero así se escribe. Ya, chicos, una fórmula bastante sencilla. Acuérdense, raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más 2 veces a por coseno de teta, ¿no? Así en el valor del módulo de la resultante de los vectores concurrentes. Ahora, ¿qué pasa cuando los vectores son perpendiculares? O sea, este ángulo que forman teta es 90. Bueno, sencillo, no reemplazo. 90, coseno 90 es 1, perdón, coseno 90 es 0, por a por b, 0, por 2, 0, más 0, ¿no? Cuando son vectores perpendiculares, el módulo simplemente es un Pitágoras, ¿no? El módulo del resultante va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Listo. Nada más. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo que están formando estos dos vectores? Es un ángulo obtuso, con el que vemos acá, mira, obtuso. En este caso, se calcula también con el coseno, pero vamos a ponerle con el ángulo, ¿cómo decirlo? Agudo, ¿no? Y ponerle el signo menos, ¿no? Si, por ejemplo, tengo este ángulo de acá, yo trabajo con el ángulo agudo que sería por acá, ¿no? Uy, se me fue un poquito. Creo que está por acá, ¿no? Con el ángulo agudo, ¿no? Siendo raíz de a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por coseno de teta. Lo mismo al final que lo que hemos visto arribita, ¿no? Solamente he reemplazado en vez del teta, pues 280 menos teta, ¿no? La corrazón, ¿no? Por eso el de menos ha salido de aquí, ¿no? Menos coseno de teta. Porque está en el segundo cuadrante, ¿no? Por los que saben un poquito de trigonometría. Listo, el método del polígono. Ahora, otra forma de calcular el vector, bueno, dibujarlo, porque no es calcular el módulo, es solamente dibujar el vector resultante, sería a partir del método del polígono. Miren, si ustedes tienen acá un vector A, un vector B, un vector C, que están simplemente ahí en el aire, lo que pueden hacer es unirlos, obviamente respetando su dirección de cada vector, ¿no? Cómo están su dirección y sentido. Y a partir de esta unión que han generado, trazar un vector que va a ir desde que empezó, mira, donde empezó el primer vector, hasta el final del último vector, ¿no? En este caso, desde A hasta B, ¿no? En ese sentido va. Del inicio al final. Y ese vector es el vector resultante. El origen del primero con el extremo del último. Y es una forma de graficar un vector resultante. Como hay que graficarlo, no, no estamos con el módulo, solamente estoy dibujando. Ahora, descomposición rectangular de un vector. Yo el vector también puedo descomponerlo, ¿no? Puedo sacar componentes en los ejes X como Y. Como dice acá, un vector se puede poner en función de dos componentes que forman entre sí un ángulo recto. En este caso, las componentes serán en el eje X y en el eje Y. Ejemplo, por ejemplo, yo acá tengo el vector A, mira, este es el vector A.
Lo que yo puedo hacer es descomponer o es poner este vector A en función del eje Y y el eje X, ¿no? Como saca, mira, acá está el vector AY, el vector A en Y y el vector de A en X, ¿no? Es su componente del vector A en el eje Y y la componente del vector A en el eje X, ¿no? Se le llama componente, entonces se puede llamar imagen, ¿no? Es como una prolongación, es como yo dibujar mi vector A en X, ¿cómo se vería en X, ¿no? Igual en Y. A en Y y A en X. Bueno, esta componente es en un módulo sencillo, ¿no? Solamente multiplicarlo. Multiplicar el módulo de A por el coseno del ángulo que forman el vector con el eje X, ¿no? Y para el eje Y, simplemente es multiplicar el módulo del vector A por el seno del ángulo que forman, ¿no? Casi se ha confundido, quiere decir A sub Y, ¿no? A sub Y, igual a A por seno de teta, ¿no? Entonces, esta componente de acá vertical será A sub Y, A por el seno de teta, y la de abajito será A por coseno de teta. Obviamente en módulo, ¿no? En módulo. Listo. Bueno, por último tenemos ley de senos, o ley de Leibniz. O Lamy para los amigos. Leibniz o Lamy. Tienes una figura geométrica conformada por A, por B y por R. Mira, eso es un triángulo. Un triángulo. Te das cuenta, A y B son vectores normales y R es su resultante. Y tiene los ángulos formados por A, por B y R, y A y R. Y el ángulo formado por A y B. Entonces, con una función, bueno, una ley de senos, puedes calcular el valor de R. No sé si habrán visto ley de senos en el colegio o en geometría, pero ley de senos dice esto, ¿no? Que el lado de un triángulo, es al seno del ángulo opuesto, o se lo pone, mejor dicho, como el lado del triángulo también es igual al seno del ángulo que se lo pone, como al final el otro lado restante es el seno del ángulo que se lo pone. Listo, esta es la ley de senos. Se cumple para cualquier triángulo que exista. ¿Ya? Bueno, nada más. Eso será todo por el día de hoy, chicos. En la parte teórica al menos. Vamos a pasar a la parte de problemas, pero antes de pasar pregunto. ¿Alguna duda respecto a la clase del día de hoy? ¿O algo no quedó claro? ¿Tienen que volver a repetir algo? ¿O todo está bien? No, profesor, todo bien. Todo bien, ¿no? Listo. Entonces vamos a compartir frente a los problemillas de acá y trabajar rápido. A ver. Problema número 1. ¿Qué dice? Indicar las dimensiones de P en la siguiente expresión. P igual a densidad por velocidad al cuadrado, ¿no? Ahí me piden hallar las dimensiones de la magnitud P en la siguiente expresión. Listo. Entonces pongo P es igual a ¿qué? A densidad, ¿no? Densidad, yo me fijo en mi tablita, ¿no? Recuerdo, ¿no? Que densidad era igual a masa entre volumen. Y pongo, ¿no? Masa era M mayúscula, volumen era L al cubo, entonces densidad sería M por L a la menos 3, ¿no? A la menos 3. Entonces P sería igual a densidad M por L a la menos 3, ¿no? Por velocidad elevada al cuadrado, ¿no? Velocidad, ¿quién era? Velocidad era L por T a la menos 1, ¿no? Acuérdate que velocidad es longitud entre tiempo, ¿no? Elevado al cuadrado. Multiplicas, te queda que P es igual a ¿qué? M se queda solito. Mira, tengo acá L a la menos 3 multiplicado con ¿quién? Con L elevado al cuadrado. No está multiplicándose. Me quedaría solamente L a la menos 1. Y T a la menos 1 por 2, T a la menos 2. No, me queda L a la menos 1 por T a la menos 2. La clave de la letra P. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda, chicos? Todo claro, ¿no? Está sencillo el problema. Sí, profe. Genial. Número 2. Hallar las dimensiones de alfa si la expresión es dimensionalmente correcta. Ah, mira. Me dicen que es dimensionalmente correcta, o sea, es homogénea. Dicen alfa por A es más beta por B es igual a por B menos gamma, ¿no? Y dicen que A es distancia y B es masa. Ya, bueno, vamos a calcularlo.
te dicen que alfa, no sé cuánto vale esta dimensión, alfa multiplicado por A, pero A es distancia, le pongo L de frente, más, ¿quién? Beta, no sé cuánto vale beta, le pongo solamente así, ¿no? Beta acá. Uy, pero vamos a olvidar esto de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque para no perder tiempo, la verdad que tampoco tengo mucho tiempo, que digamos, simplemente nos damos cuenta de algo, ¿no? Me piden hallar alfa, no me piden beta. Y como estaba todo homogéneo, por el principio de homogeneidad, entonces ecuación dimensional de A alfa por A, ecuación dimensional de beta por B, ecuación dimensional de A por B y de gamma es la misma. Y como tengo cuánto vale A, que es distancia, cuánto vale B, que es masa, simplemente igualo alfa por A igual a por B, ¿no? Alfa por A tiene que ser igual a ¿quién? Igual a por B, ¿no? A es masa y B, perdón, A es distancia y B es masa. Se va L con L, te queda que ecuación dimensional de alfa es igual a ¿quién? Igual a masa, ¿no? Para no perder tiempo, hacerlo sencillo nomás. Dos lados. Listo. Todo bien, ¿no? Todo claro, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Cree que me he equivocado? ¿Qué dicen? Todo claro. Quedó claro, profe. Genial, listo. La 5. Sabiendo que la ecuación, bueno, que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta, hallar Y. Te dicen que W es trabajo, M es masa, A es aceleración, T es tiempo, e Y no te dicen cuánto es. Pueden cooperar, ¿no? De frente. Hago análisis dimensional de trabajo. W. ¿Cuánto es trabajo? Trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia es trabajo. Pero yo sé también que fuerza es igual a ¿qué? Igual a masa por aceleración, ¿no? Y yo sé que aceleración es ¿qué? Aceleración es L por T a la menos 2, ¿no? Longitud entre tiempo al cuadrado. Entonces, opero todo eso. Tengo que W, ¿cuánto vale? W que es trabajo vale M L cuadrado T a la menos 2. ¿No? Claro que sí, ¿no? ¿Eso es igual a qué? Igual a M, pero M es masa. Pongo M de frente. ¿Por quién? Por A. ¿Pero cuánto vale A? A vale aceleración. ¿Cuánto vale aceleración? L por T a la menos 2. Entre T, que es tiempo, por Y. Yo no sé cuánto vale Y, pero le pongo entre corchetes, ¿no? Que son dimensionales. Bueno, tengo una ecuación. Se va M, se va M. ¿Qué más? Se va a T a la menos 2, se va a T a la menos 2. ¿Qué te queda? Acá se va un cuadrado, se va con un L, ¿no? Te va a quedar al final. Esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo, ¿no? Te queda que análisis dimensional de Y es igual a ¿qué? Es igual a 1 entre L por T, ¿no? Esto que es igual a L por T a la menos 1 y L también a la menos 1. ¿No, chicos? La clave sería la letra A también. ¿No? También, sencillos. Como se dan cuenta, esa parte de acá es más que todo algebraica, ¿no? No es tanto... Bueno, la parte física era saber, ¿no? Que el trabajo es ml cuadrado a la menos 2, ¿no? Y esa parte todavía mucho repasar, ¿no? Saber, ¿no? A ver, trabajo es fuerza por distancia, pero fuerza es masa por aceleración, y aceleración es longitud entre el tiempo al cuadrado, ¿no? Y ahí con eso sacabas todo. Solo hay que saber las fórmulas de dimensión de cada magnitud y todo sale más rápido. Listo, ¿todo claro? ¿Alguna duda, una pregunta? ¿Qué dicen? ¿Todo claro? Todo claro. Dime, Gabriel, ¿qué fue? Bueno, por la renta. ¿Qué parte quieres que repita? ¿Todo? Mira, lo que Profe, pasa acá es... Dime. Dale, dale. profe, o sea, entendí, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué lo igualó? Lo que hizo fue igualar, no, lo que hizo fue igualar la masa por la aceleración sobre T y Y, ¿no, profe? Sí, porque acá te dice el problema que omega, bueno, en este caso W, perdón, es igual a masa por aceleración entre T por Y. Es lo que te da, ¿no? Está evidente que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta.
Y ya pues, igualé, ¿no? W es trabajo, M es masa, A es aceleración, T es tiempo y Y es lo que me piden calcular. Acá solamente ya fue parte algebraica, ¿no? Tengo ml cuadrado de menos 2 por parte del trabajo, su fórmula dimensional. Como dije antes, si puedes aprenderte esto, sería genial, ¿no? Trabajo, fuerza por distancia, fuerza, masa por aceleración, aceleración es L por T a la menos 2. Y a partir de esto construyes todo, ¿no? A eso lo multiplicas por M y ya tienes masa. A lo multiplicas por L, que es distancia, y tienes trabajo. ¿No? ml cuadrado T a la menos 2. Igual a qué, igual a masa también por aceleración, ¿no? Como es la masa es m, eso es fácil de aprenderse, ¿no? Aceleración es L por T a la menos 2, eso siempre acuérdate. O también puedes tenerlo como longitud entre tiempo al cuadrado, o distancia por tiempo al cuadrado, como quieras tenerlo, la verdad. Entre t por y, ¿no? Y ya, esa parte es más que todo, como dije antes, algebraica. M se va con m, t a la menos 2 se va con t a la menos 2. Este cuadrado del L se va con este L que está acá, ya con L solito. Y este Y está dividiendo, ¿no? Para poder calcular con toda la ecuación dimensional Y, esto lo pasé a multiplicar acá, y este lo a dividir, ¿no? Ahí lo pasé a multiplicar, te queda Y por 1, y este L que fue a dividir, se fue a dividir con el T, ¿no? L por T, ¿no? Y como arriba se fue todo, te queda 1. La ecuación dimensional Y es igual a 1 entre L por T, igual a L a menos 1 por T a menos 1. ¿Más clara, Ahora Gabriel? sí. Listo, Sí, genial. ahora sí, profe. Gracias. Ya no te preocupes. A ver, ¿qué dicen? Dos vectores dan como resultante máxima y mínima de 7 y 1. A ver, si ustedes saben un poquito de álgebra, ¿no? Lo que hemos visto hoy día en los vectores. Dígame, ¿qué es mayor? Uy, se me fue un poquito de la mano acá. ¿Qué es mayor? ¿A más B? ¿O es mayor raíz de A cuadrado más B cuadrado? ¿O es mayor raíz de A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B? Por el coseno de algún ángulo teta. ¿Qué es mayor? ¿Alguien sabe quién es mayor? Por aritmética al menos, o un poquito de álgebra. Uy, se me fue. Ya, vamos a hacerlo rapidito ya, porque creo que nadie sabe. A ver, chicos, A más B es mayor que A raíz de A cuadrado más B cuadrado. Ese es mucho mayor, ¿no? ¿Por qué es mayor? Pues sencillo. Simplemente, como sabemos que los A y B son números naturales positivos, porque son partes de vectores, ¿no? Le vamos al cuadrado a ambas partes, ¿no? Tienes que esto al cuadrado es A más B al cuadrado, ¿no? A más B al cuadrado, y esto elevado al cuadrado, ¿va a ser qué cosa? Va a ser A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí o no? Pero ¿esto qué es? Esto es A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B. Si asumimos que A y B son positivos, entonces en este caso, este número acá es mayor que el de acá, ¿no? Porque estoy sumándole a él A más, perdón, 2A por B. Sí o sí, este número va a ser mayor que el de acá, siempre, ¿no? Siempre y cuando sean positivos ambos, ¿no? Listo. Entonces, si quiero calcular yo el vector resultante máximo de un número, perdón, de vector máximo de suma máxima de dos vectores, lo que tengo que hacer es sumarlos, simplemente. ¿Y por qué con esta fórmula acá abajito? Porque esta fórmula acá sirve bastante para darte cuenta. Mira, ¿cuándo esto va a ser máximo? Cuando este coseno, que es mi única variable, sea máximo, ¿no? ¿Cuándo el coseno es máximo? Cuando teta vale, cuando teta vale 0, ¿no? Por lo que sale un poquito de trigo, ¿no? Cuando teta vale 0 grados, el coseno vale 1. Y de ahí va descendiendo, ¿no? Acuérdate que el coseno va desde menos 1 hasta 1. Positivo, ¿no? Pues no por el 0. Cuando él vale 0 es el valor mínimo, sino que es en raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y el valor máximo será cuando él valga 1. Porque te queda esto, te queda raíz de ¿qué? De a cuadrado más b cuadrado más 2a por b. ¿Qué era esto? Era a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Perdón, era a más b cuadrado esto, ¿no? Por productos notables, ¿no? Raíz de eso te queda más b.
que es el valor máximo de una suma de dos números con el coseno. No sé si entienden esta parte de acá, ¿no? Y no tiene sentido, porque cuando los ángulos, los vectores, tienen un ángulo de 0 grados, ¿qué significa? Que están en la misma recta, ¿no? Que están en la misma dirección, ¿no? Así. Que forman 0 grados, están en la misma, están uno sobre otro, están en la misma línea de acción. Por eso que solamente suman nomás, ¿no? Bueno, no toca análisis para que entiendan por qué digo que A más B es mayor, ¿no? Y por qué cuando hablamos de resultante máxima hablamos de suma de frente. Igual, de manera similar, con la misma operación, si quiero hallar la mínima, entonces ¿quién será? La resta, pues, ¿no? El mínimo valor cuando lo resto ambos resultados. Entonces, si el problema me está pidiendo, o me dice que la resultante máxima de dos vectores da como resultado 7, me está diciendo que sus módulos se suman 7. Si me dice que la mínima es 1, me dice que sus módulos se restan 1. No. Sumas eso, te queda que el módulo de A vale 4 y el módulo de B vale 3. Exactamente, ¿no? Ya, listo. ¿Qué te piden? Te piden la resultante cuando estos dos son perpendiculares, ¿no? Dar la suma de vectores y son perpendiculares. Ah, ya son perpendiculares, entonces ahora son 90 grados. ¿Y esto qué era? Esto era, acuérdate, coseno de 90 igual a 0, se va esto, te queda raíz de A cuadrado más B cuadrado, o sea, un Pitágoras, ¿no? Pitágoras de 3 y 4, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar un 5 de módulo, ¿no? 5 de módulo. O sea, pero no estaba sencillo ya. Solamente ya sumar y aplicar un poquito de álgebra. Pero el análisis de saber por qué este vector resultante máximo es la suma y el vector resultante mínimo es la resta es lo importante, ¿no? Que entiendan que de dónde surge esto, ¿no? Y todo tiene un sentido, ¿no? El sentido está con el coseno del ángulo que forman. Porque el coseno es mayor cuando el ángulo es 0 y el coseno es mínimo cuando es 0, ¿no? Y obviamente es menor cuando es menos 1, ¿no? O sea, el menor es cuando se resten, ¿sí o no? Listo, chicos. ¿Se entendió? Profe, Dime. sí entendí, pero disculpe, ¿podría decir de nuevo por qué teta vale 0, por favor? Claro, porque mira, si tienes que el coseno, si, un poquito de trigo, vamos a especificar ya para ya acabar la clase. El coseno va de un rango a un rango, ¿ya? Va de -1 hasta +1, no va de más. Si va de -1 más 1, ¿quién es su valor máximo? El 1, ¿sí o no? ¿Quién es su valor mínimo? El -1. Y el valor intermedio, el 0. Ahora, guardan tu coche. En el caso del 1, tenemos cuando el ángulo es 0. El coseno de 0 es 1. El coseno de 0 grados es 1. El coseno de 90 grados es 0, porque va aumentando el coseno, sí, pero va disminuyendo. Y de ahí se hace negativo, cuando el ángulo vale 180 grados. Cuando el ángulo vale 180 grados. ¿Ya? ¿Hasta acá todo claro? Listo. Entonces, si yo tengo que la resultante se calcula como raíz de A cuadrado más B cuadrado más 2A por B por coseno de teta, díganme, ¿cuándo el coseno va a tomar su máximo valor? Cuando valga 1, ¿sí o no? ¿Y cuándo vale 1? Cuando ambos vectores tienen la misma dirección, cuando ambos vectores forman el ángulo 0, porque ese teta, acuérdate que era el vector ese teta que está acá es el ángulo que forman los vectores. Y cuando teta vale 0, es que toma valor máximo. ¿Y cuándo vale 0? Cuando este vector y el otro vector tienen están en la misma línea de acción y tienen el mismo sentido, ¿no? Porque esto es 0 grados, ¿sí o no? Cuando ambos están uno encima del otro y el mismo sentido. Y si ambos vectores tienen el mismo sentido y están en la misma línea de acción, entonces se suman simplemente. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte, no? Listo. Sí, Ahora, profe. ¿por qué la mínima? A ver, ¿quién es el valor mínimo del coseno? Este, pues, -1. ¿Y cuándo va a ser -1? Sea negativo acá, ¿no? A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por coseno de teta. Perdón, menos 2A por B nomás. Este es -1. Este ya se fue. Y cuando le valga -1, estos vectores, ¿qué ángulo tienen? Tienen ángulo de 180 grados. ¿Cómo es un ángulo de 180 grados? Cuando es así, el vector, y el otro vector así.
¿Sí o no? Y este ángulo es 180 grados. Ambos vectores están en la misma línea de acción igual, pero distinto sentido. Ahora entiendes por qué el máximo es la suma y el mínimo es la resta. Tienen que ver todo con esta fórmula de acá. Con raíz de a cuadrado más b cuadrado más 2a por b por coseno de teta. Por el coseno, ¿no? Y ahora el intermedio aquí sería cuando vale 0, ¿no? Cuando eso acá se va. ¿Entendió mejor o alguien tiene una duda todavía respecto a esto? Mejor, profe, gracias. Listo, chicos. Ya con esto ya acabamos la clase del día de hoy. Espero que les haya servido algo lo que he aprendido acá. Y nos vemos la otra semana. Cuídense bastante. Abríguense, por favor, que sigue siendo bastante frío, no se confíen. Y hasta luego.